Ya. Hola, mi nombre es Nicole Morales, soy estudiante de quinto año de la Universidad Santo Tomás de la Escuela de Ingeniería Civil y en esta sesión yo les voy a enseñar algunos conceptos básicos de GeoGebra para que ustedes los puedan aplicar a sus alumnos de la enseñanza media tras la pandemia que estamos sufriendo. El software que vamos a utilizar se llama GeoGebra, como le había mencionado, y es muy útil en las matemáticas dado que podemos ver lo teórico a algo más gráfico para los alumnos. ¿Ya? Ya, lo primero que vamos a hacer es ingresar a Google y meternos a GeoGebra Online. Ya, nos tenemos que pinchar el primer link y luego de esto meternos en este icono y redireccionarnos a GeoGebra Clásico. En este nosotros vamos a trabajar. Como les mencioné, este es un software online, por lo tanto, si necesitan los alumnos tenerlos en su computador, es preferible que lo descarguen. ¿Cómo? En descargar GeoGebra Online, deben meterse al primer link y aquí los va a redireccionar a esta página en donde ustedes tienen que descargar GeoGebra Clásico 6, ¿ya? Porque es súper fácil y es entendible para los alumnos. Ese de en descargar, ¿ya? Por ahora vamos a trabajar acá. Bueno, en primer lugar les voy a presentar lo que se puede hacer con puntos en el plano cartesiano, ya sean rectas, polígonos, algo básico para comenzar. En primer lugar se van a posicionar 3 puntos en el plano cartesiano, en donde a su lado izquierdo les va a aparecer la posición de cada punto que ocupa el lugar en el plano cartesiano. Es decir, el punto C ocupa el lugar menos 3,5. Para unir estos puntos podemos hacerlo a través de diferentes maneras, pero en este caso lo vamos a hacer a través de un segmento. Vamos a unir A con B, B con C y C con A. Cada letra corresponde a la longitud de la unión de los puntos, es decir, la unión entre A y B me genera el segmento F, que tiene una longitud de 3, ¿ya? Este polígono se puede obviamente ir variando y vamos a ver los ángulos que tiene este triángulo, perdón. Si queremos sacar el ángulo de B, debemos apretar CBA y nos va a otorgar el ángulo externo. En el caso de que necesitemos el ángulo interno, va a ser al revés, A, B y C. Nos arroja el ángulo interno, ¿ya? Esto se puede mover para así facilitar la visualización de este triángulo, ¿ya? En este icono de acá nosotros podemos devolvernos hacia atrás para deshacer todo lo que hemos hecho. Una vez que nosotros deshacemos, por ejemplo, yo me voy a quedar con estos 2 puntos, voy a mover el B un poquito más abajo y ahora no los voy a unir a través de un segmento, sino los voy a unir a través de una recta. Presiono recta acá arriba, luego presiono A y B y me genera una recta. En el mismo lado izquierdo nos va a otorgar la función de esa recta y nosotros podemos meternos acá y ver la pendiente que tiene esa recta, ¿ok? Presionando la misma recta. En este caso la pendiente es menos 1,5. De esta manera nosotros podemos ver una recta, pero también lo podemos hacer de esta otra manera. Por ejemplo, vamos a decir que Y es igual a AX más B, ¿ya? Y nos otorga otra recta. Nos otorga esta recta donde nosotros podemos ir configurando los valores de A y B, y en el plano cartesiano se va a ir claramente moviendo la recta en nuestro plano cartesiano. Esas son 2 formas de generar una recta aquí en GeoGebra, ¿ya? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Por ejemplo, podemos dibujar una circunferencia, que nos vamos acá arriba, en donde nosotros queramos, y también podemos ver el radio. O sea,
por ejemplo, A con B y nos entrega el segmento de AB, que en este caso, como es una circunferencia, es un radio de 2,41. También podemos ver la opción de tangentes. Para esto necesitamos un punto fuera de la circunferencia y presionamos la tangente entre C y la circunferencia y nos genera las dos tangentes, y el costado izquierdo nos otorga sus respectivas funciones. Aparte de eso, podemos ver obviamente los ángulos, las distintas circunferencias, es decir, semicircunferencia, el arco a 3 puntos, etcétera, etcétera. Polígonos regulares, rígidos. Podemos unir los distintos puntos a través de recta, segmento, semirrecta, etcétera, etcétera, etcétera. Y a continuación vamos a entrar más en funciones para poder mostrarles cómo trabajan los extremos, las raíces, las intersecciones, entre otras. La fórmula cuadrática es una de las más conocidas y vistas en la educación media y universitaria. Su fórmula general viene dada por la siguiente función: ax al cuadrado más bx más c. Aquí tenemos la función cuadrática estándar. Este es un estándar que nos otorga GeoGebra y nosotros podemos hacer diversos análisis a través de GeoGebra. Por ejemplo, nosotros podemos ir moviendo el parámetro A, ya podemos ir moviendo el parámetro B y podemos ir moviendo el parámetro C. Para obtener los puntos más importantes existen dos maneras. La primera manera es irnos a esta función y apretar extremos, ¿ya? Y presionamos la función cuadrática. Ahí nos está arrojando el extremo. Luego podemos ver las raíces también de esta función cuadrática, apretando también nuevamente las raíces. Ahora le damos play y van a ir viendo que se va a ir generando diversas modificaciones en esta función cuadrática, y en el lado izquierdo ustedes pueden ir viendo los extremos, las raíces de esta función cuadrática, ¿ya? Esta es la manera más sencilla y fácil para analizar lo que siempre se pregunta: el vértice, las raíces, etcétera, etcétera, ¿ya? Tenemos otra forma también de generar estos puntos, ¿ya? De la siguiente manera. Vamos a borrar esto y vamos a escribir nuevamente la función f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, ¿ya? ¿Qué hacemos acá? Bueno, para eso presionamos intersección. Entonces, para encontrar, por ejemplo, las raíces de esta función cuadrática, apretamos la función y el eje x, ¿ya? No está definido aún porque claramente aquí no existen raíces, ¿ya? Y vamos a hacer otra intersección entre nuestra función y el eje y. Entonces ahora, si le damos play, se van a dar cuenta que van apareciendo lo que nosotros le colocamos a esta función. En unos momentos va a aparecer las raíces. ¿Se dan cuenta? Entonces todo esto va variando y pueden ir ustedes simulando diversas funciones cuadráticas, ¿ya? Ahí se ve mejor. También podemos ver esta función en 3D, donde nos vamos a este icono y presionamos vista gráfica 3D, ¿ya? Nos va a abrir esta pestañita, y aquí, si nosotros le damos play, también va a ir dibujando el vértice y las raíces, pero vista obviamente de otra forma, en un plano de 3. Súper bueno para visualizar las distintas funciones cuadráticas que podemos generar, ¿ya?
Esos serían algunos aspectos más importantes que tengo conocimiento de que se evalúan o se preguntan a los alumnos de la enseñanza media. También veremos la función logarítmica, ya que es una función que a muchos nos costó en el colegio y por lo tanto a los alumnos les va a ser mucho más fácil poder visualizarla, ¿ya? En este caso vamos a escribir nuestra función logarítmica como f de x es igual al logaritmo, puede ser en base 10, en base que ustedes quieran, ¿ya? Va a ser el mismo ejemplo, x en función de x, ya. Para ver cómo se comporta nuestra función logarítmica, nosotros podemos usar esta nueva función que se llama deslizador y presionamos la función. Creamos el deslizador A, vamos a darle un rango de menos 5 a 5, este rango puede ser el que ustedes quieran, y el incremento significa en cuánto puede aumentar o disminuir ese mínimo máximo. En este caso va a ser 1, ¿ya? Algo sencillo. Este deslizador tiene que ir asociado obviamente a nuestra función, por lo tanto nos vamos acá arriba y lo ponemos como A por el logaritmo. Ustedes se dan cuenta y muevo mi deslizador, voy a ir viendo cómo se comporta mi función logarítmica, ¿ya? Podemos generar otro deslizador, ¿ya? Y lo asociamos, lo asociamos a este B, por ejemplo, acá adentro, Bx. Entonces yo aquí puedo ir viendo cómo se comporta mi función logarítmica, ¿ya? Es súper importante ya que nos permite ver de forma más fácil cómo yo puedo ir jugando con los diversos valores y cómo va cambiando mi función logarítmica, ¿ya? Esto es con respecto a la función logarítmica. Lo mismo podemos hacer aquí con lo que hicimos con la función cuadrática. Por ejemplo, generar una intersección entre mi función y mi eje X y una intersección entre mi función y el mismo eje Y, ¿ya? Entonces aquí vamos a darle play y ahí ustedes se van a ir viendo cómo esto va a ir modificando, ¿ya? Claramente esta función logarítmica nunca va a tener intersecto con el eje Y o va a ser indefinido, ya que por algo es asíntota al eje Y. En último lugar, vamos a ver las funciones trigonométricas. Para eso vamos a crear tres funciones, una de seno, coseno y tangente. Entonces vamos a poner f de x es igual al seno de x, un g de x va a ser igual al coseno de x, y por último vamos a tener un h de x es igual a la tangente de x. Ahí tenemos dibujadas las tres funciones, ¿ya? Lo mismo podemos hacer para estas funciones, utilizar los deslizadores. Es decir, vamos a usar uno para las tres funciones en este caso, ¿ya? Vamos a hacer una ahí. Ok, esa la vamos a asociar al seno. Ok, vamos a crear otro para un incremento de 1 y esta la vamos a asociar al coseno, y a la tangente también vamos a asociarle un deslizador, que en este caso va a ser el incremento de 1, ¿ya? La tangente acá la tenemos que asociar, ¿ya? Entonces si nosotros movemos la variable que multiplica la tangente, podemos ver el comportamiento de la tangente. Lo mismo para la función seno. En un momento vamos a sacar esto. Ahí tenemos
C, que corresponde a la tangente. Ahí sí. B, que corresponde a el coseno, si se dan cuenta. Y A, que corresponde al al seno, ¿ya? Podríamos también añadir un D y asociarlo, por ejemplo, que multiplique al coseno. Entonces vamos a tener que el coseno va a ir aumentando o disminuyendo su frecuencia, que muchas veces se les hace llamar así, ¿ya? Todo esto que hemos visto se puede aplicar para diferentes funciones, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo ver una integral en estas funciones, ¿ya? Que también es importante. Para esto vamos a crear nuevamente una función. En este caso vamos a hacer un seno de x, ¿ya? Vamos a situar dos puntos en nuestro plano cartesiano y vamos a crear una variable con una minúscula que va a ser x de nuestro punto A y una minúscula b que va a ser x asociado a nuestro punto B. Si ustedes se dan cuenta, yo corro esto, esos valores van a ir cambiando obviamente. Luego voy a hacer una diferencia que va a ser b menos a. Y por último voy a hacer una integral. Voy a definir la integral. Vamos a usar la función integral, función f, que la denominamos. Vamos a denominar el extremo inferior del intervalo, que viene siendo b. El superior va a ser a y el inferior va a ser b. ¿Ya? Si se dan cuenta, ahí me aparece la integral que está definida debajo del área. Debajo de la curva, mejor dicho. ¿Ya? Vamos a asociarle otra variable. Vamos a hacer un deslizador, no sé, C al seno. Vamos a ponerle un incremento de 1 y lo tenemos que asociar aquí, D. ¿Ok? Si se dan cuenta, ahí sí. Si se dan cuenta, va variando mi área bajo la curva. Lo mismo vamos a hacer. Vamos a crear una K, un deslizador K. Aquí sí, ahí K o E, claro. Un incremento de 1 y lo vamos a asociar aquí a nuestra función. Entonces, si yo muevo esto, el área achurada siempre va a estar sometida a los puntos A y B, ¿ya? Por eso me arroja esta área. En el caso de que yo corro estos puntos, ¿se dan cuenta? El área obviamente va a ser más grande. ¿Ya? Esa es una función un poquito más avanzada en donde se tienen que crear las diferentes variables y las funciones que ya trae consigo GeoGebra. Eso sería por la sesión de hoy. Espero que puedan aplicar esta plataforma con sus alumnos y tengan excelentes resultados. Chao.